Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Gracias por su sintonía a este espacio de plataforma donde nos encontramos cada semana para conversar sobre algunos aspectos relevantes de la coyuntura de nuestro país y también la coyuntura internacional. Ahora nos vamos a quedar en El Salvador, aunque siempre en el análisis a veces suele uno referirse a acontecimientos de la acontecer internacional, pero digamos en principio vamos a hablar de temas nacionales. Quiero hablar en primer lugar del 30 aniversario de la masacre de los padres jesuitas de la UCA, asesinados, como recordarán, en 1989, la madrugada del 16 de noviembre, en plena ofensiva guerrillera hasta el tope. Los padres jesuitas fueron asesinados por soldados del batallón Atlacat, entrenados en la Escuela de las Américas, que era el lugar donde los sucesivos gobiernos de Estados Unidos fabricaron represores, torturadores, asesinos, genocidas que cometieron atroces asesinatos en El Salvador y en el resto de América Latina durante la década de los 60, 70, 80. Quiero hablar también de algunos hechos relacionados con el debate sobre el presupuesto del próximo año, que está en plena discusión en la Asamblea Legislativa. Y también quiero hacer algunos comentarios sobre algunos hechos relacionados con el peligro de que en nuestro país los fundamentalismos religiosos vayan a ir menoscabando el Estado laico. En El Salvador tenemos, por la Constitución, por las leyes, un Estado laico, pero en los últimos tiempos estamos viendo algunas manifestaciones que deberían de preocuparnos a los que somos demócratas y creemos que el Estado debe ser siempre laico y que los fundamentalismos religiosos deben estar aparte, ¿verdad? Zapatero a tu zapato, dice un dicho, entonces no hay que mezclar el Estado con la religión. Vamos con el aniversario de la masacre de los mártires de la UCA. Hay que decir que son 30 años de impunidad. Durante 3 décadas, el asesinato de Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, los 6 padres jesuitas, más sus 2 colaboradoras, Elba Ramos y Celina Ramos, está en la total impunidad. En 1990 hubo una pantomima de juicio donde fueron condenados algunos militares que un par de años después, en 1993, fueron absueltos cuando se aprobó la ley de amnistía. De ahí no hubo otro intento hasta en el año 2011, cuando hay una orden de captura internacional dada por la Audiencia Nacional de España y los ex altos mandos militares, entre los que estaban Juan Orlando Cepeda, Francisco Elena Fuentes, Inocente Orlando Montano y otros, René Emilio Ponce, y los que formaban el alto mando militar cuando fue cometida la masacre de los jesuitas, se refugiaron en un cuartel, en un ex cuartel de la Guardia Nacional, aquí sobre la Troncal del Norte, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, y el general David Munguía Payés, entonces ministro de la Defensa, los protegió. Munguía Payés, en el gobierno de Mauricio Funes, permitió que estos militares responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad se refugiaran en ese cuartel y no fueran capturados para ser extraditados a España. Hasta hoy el único que está detenido en España es el coronel Montano, luego de haber sido extraditado desde los Estados Unidos.
En el 2016, cuando se aprobó la ley se derogó, la ley de amnistía por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, se abrió la posibilidad de retomar el caso y de ir nuevamente a investigar a los autores intelectuales, entre los que están seguramente el alto mando militar señalado en el informe de la Comisión de la Verdad, y probablemente el expresidente Cristiani también como comandante en jefe, comandante general de las Fuerzas Armadas. En la jerarquía militar, el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada. Cristiani debió autorizar o por lo menos haber tenido conocimiento del crimen. Pero el caso no avanzó y ahora lo que tenemos en la Asamblea Legislativa es un intento de los diputados de aprobar una nueva ley de amnistía para nuevamente volver a restablecer la impunidad. Entre los promotores de esta nueva ley de amnistía están, por cierto, Rodolfo Parker, diputado del PDC, que aparece señalado en el informe de la Comisión de la Verdad porque Rodolfo Parker era asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada cuando se comete la masacre de los jesuitas, y Rodolfo Parker ocultó evidencia, manipuló el caso para librar a el alto mando militar de la Fuerza Armada. Esa es la triste historia de impunidad en el caso del asesinato de los padres jesuitas de la UCA. Ojalá que la Asamblea Legislativa no apruebe esa nueva ley de impunidad y que el sistema judicial y la fiscalía en este país hagan justicia en el caso de los padres jesuitas y en todos los demás casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos antes y durante la Guerra Civil. El magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, masacres tan terribles como la del Mozote, el Zumpul, el Calabozo, entre otros. Vamos al segundo tema. Dejamos este hecho histórico y nos venimos a un tema de actualidad. Les decía que hay algunos hechos relacionados con el fundamentalismo religioso que hay que ponerles atención porque el Estado salvadoreño es laico. Resulta que esta semana nos sorprendió la visita de un grupo de pastores evangélicos. Quiero decir que yo respeto a los pastores, a los curas, respeto la religión, pero cada cosa en su lugar, como hemos dicho, ¿verdad? Se fueron un grupo de pastores evangélicos a la Asamblea Legislativa a orar por los diputados y a orar con los diputados. Yo creo que este es una mala señal, ¿verdad? El cómo grupos evangélicos fundamentalistas quieren incidir en las instituciones. El hecho de que los pastores vayan a orar con los diputados, el hecho de que haya una diputada del PCN que quiere proponer, esta es una vieja propuesta que en diferentes momentos diputados conservadores la han planteado, quiere que se apruebe leer de manera obligatoria la Biblia en las escuelas, ¿verdad? Con el argumento de que necesitamos los valores cristianos, la moralidad para reducir problemas como la violencia. Ciertamente necesitamos, ¿verdad?, de los valores de la convivencia pacífica, de la prevención de la violencia, pero el Estado es laico y en las escuelas no se puede permitir, por lo menos en las escuelas públicas, porque hay escuelas y colegios religiosos, pero en las escuelas públicas, ¿verdad?, debe imperar el principio del Estado laico. Y no solo en la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele, un hecho del que quizás muy pocos se enteraron, el presidente Nayib Bukele se reunió con un grupo de pastores. El 23 de julio de este año, ya Bukele, con más de un mes en la presidencia de la República, se reunió con un grupo de pastores fundamentalistas en un hotel de San Salvador. Si quieren leer detalles, el periódico digital El Faro publicó la nota. Bukele ahí les hace algunas confesiones a este grupo de pastores, que oigan ustedes quiénes son. Es un grupo de pastores fundamentalistas que son parte del lobby judío que asesoran a Donald Trump. Pastores que asesoran a Donald Trump
vinieron a reunirse con el presidente Nayib Bukele. Entonces, no solo la Asamblea Legislativa, sino que también el presidente Bukele probablemente tenga influencia, tenga cercanía con estos grupos conservadores fundamentalistas. Yo creo que hay que estar pendiente de estas cosas. Estos grupos fundamentalistas tratan de ir ganando espacio en el Estado. Y si no tenemos cuidado, pronto vamos a estar como Brasil con Jair Bolsonaro, un presidente que llega justamente respaldado por los sectores evangélicos más fundamentalistas. O vamos a estar como en Bolivia, donde hemos visto entrar a una presidenta interina que nadie la ha puesto, ningún boliviano ha votado por ella, y llega resultado de un golpe de Estado. Esta presidenta entra con una Biblia en el Palacio Presidencial de Bolivia. Entonces, yo creo que esos fundamentalismos que estamos viendo en otros lugares de América Latina, tenemos que tenerlos en cuenta, y en este país nuestro hay que preservar el Estado laico. Vamos al último tema y tiene que ver con el presupuesto. Yo les decía que hablemos del presupuesto porque estamos en un momento de mucho debate sobre el tema. El presidente Nayib Bukele esta semana estuvo en la Asamblea Legislativa y le pidió a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que apuren la aprobación del presupuesto. Llama la atención esta prisa que tiene el presidente Bukele por aprobar el presupuesto, porque el presupuesto está siguiendo el curso que debe tener en el debate legislativo. Es decir, que en la comisión, en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, están desfilando todos los funcionarios respondiendo a las inquietudes de los diputados y aclarando detalles de sus propuestas de presupuesto. Entonces, el presidente Bukele debería dejar que ese proceso culmine, ¿verdad? Y que en el mes de diciembre la Asamblea apruebe el presupuesto del otro año. Llama la atención y uno se pregunta si será que el presidente Bukele quiere evitar que continúe ese proceso, sobre todo porque algunos ministros no han tenido el mejor desempeño en las comisiones, en las audiencias que han tenido en la Asamblea Legislativa. Además, llama la atención la prisa porque justo el presidente exige que se apruebe el presupuesto justo en el momento que están apareciendo varios señalamientos a la propuesta de presupuesto. Entonces yo creo que el presidente, si es transparente, debería de permitir que se genere un debate en lugar de presionar porque se acelere la aprobación del presupuesto. Entonces, yo quiero mencionar aquí algunos detalles del presupuesto que se han planteado como críticas. En primer lugar, hay señalamientos de intransparencias. Hay señalamientos de que se han creado en diferentes carteras del presupuesto rubros que no están claros, ¿verdad? ¿Para qué se va a utilizar el dinero? Por ejemplo, se han creado rubros de gastos diversos, de gastos varios, de gastos financieros, que no se sabe exactamente para qué se va a utilizar el dinero. ¿Será que los fondos de la partida secreta que se ha eliminado, lo que se ha hecho es dispersarlos por toda la estructura presupuestaria a diferentes carteras y a diferentes rubros? Esto hay que transparentarlo. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha señalado que a las solicitudes que ha hecho al Ministerio de Hacienda sobre detalles de los presupuestos le entregan algunas páginas con parches negros ocultando el detalle de la información. Yo creo que no debería de esconderse el detalle de estos gastos varios, gastos diversos, gastos financieros, de por qué se ha incrementado el presupuesto de la OIE. Todo eso hay que transparentarlo. Si el presidente Bukele ofreció hacer las cosas diferentes, debería de transparentarlo. También se ha señalado que el presupuesto recorta subsidios y que recorta algunos programas sociales. Por ejemplo, se disminuye el subsidio al gas,
propano, o sea que el próximo año vamos a tener un incremento del precio del gas propano. ¿Y cómo va a golpear eso a las familias? Otros programas en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Educación, también han sido eliminados o reducidos. Acuérdese, gobierno, que hay una ley de protección social donde estos programas han sido institucionalizados, ¿verdad? También otra crítica es que la asignación de algunos montos no se corresponde con las prioridades del país, ¿verdad? Ciertamente hay algunos incrementos leves en salud, educación, pero luego, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente, en un país donde hay un grave deterioro ecológico, un grave problema de los recursos hídricos, un grave problema de saneamiento ambiental, el presupuesto se redujo de 18 a 15 millones de dólares. Eso no es consecuente con la problemática ambiental que tiene este país. Y por otro lado, se le incrementa a instancias como el Ministerio de la Defensa. Se incrementa el gasto militar en un 18%. Entonces hay dudas serias sobre si estas asignaciones de fondos se corresponden con las prioridades del país. La publicidad sube a 22 millones de dólares. 22 millones de dólares de publicidad de un gobierno que dijo que iba a hacer las cosas distintas. En el gobierno de Sánchez Serén, el último año la publicidad eran 17 millones y con el primer año del gobierno Bukele van a ser 22 millones. ¿Y cuál es la diferencia? Que no iban a hacer las cosas como sus antecesores. Yo creo entonces, amigos y amigas, que la Asamblea Legislativa debe abrir un debate transparente, un debate serio sobre la propuesta de presupuesto 2020. Con todos los sectores del país, con los expertos, con las organizaciones ciudadanas, con las instancias académicas. Ese presupuesto 2020 hay que transparentarlo y hay que ponerlo en función de las necesidades del país y de las necesidades de la gente y no en función de otros intereses. Muchísimas gracias por la atención y nos escuchamos la próxima semana.